Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos esta semanita otra vez viéndonos en medio de todos los acontecimientos que estamos viviendo, ¿verdad? Que son intensos, ¿eh? Bueno, por eso hoy quería hablarte de cómo gestionar positivamente lo que hoy es negativo. Bueno, yo no sé tú, yo sí veo las noticias y a ver, mm, hay que estar bien asentado, ¿no? Bien equilibrado para ver esas noticias. Aparte que, como sabes, aquí en España, pues llevamos nuestra cuarentena ya más de, bueno, vamos a hacer 15 días, o sea que ya llevamos bastante tiempo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de ese punto que a veces oímos sobre el realismo y la negatividad, o sea que a veces eso se equivoca, se dice, no, es que tengo que ser realista y la persona lo que está haciendo es negativa. Vamos a hablar de esa distinción y al final vamos a ver una técnica que nos ayuda y nos protege contra la negatividad y nos permite ser realistas. Vamos a ver todo esto. Yo creo que va a ser muy interesante porque estoy segura de que tú tienes tu proyecto y claro, una de las cosas que te plantearás y que oirás es que va a haber una gran crisis, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces uno dice, ¿qué hacemos con mi proyecto, verdad? Bueno, pues vamos allá, vamos a verlo. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que hay una línea muy fina, una línea muy finita entre el decir que somos realistas y el ser negativos. Muchas veces decimos, no, no, a ver, tengo que ser realista. Y ponemos nuestro punto de vista y a veces ocurre que ese realismo en realidad lo que encierra es una visión muy negativa. Y eso no es realismo, lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a distinguir, ¿no? Por un lado, tenemos que el ser humano muchas veces es pesimista y enseguida ve la parte más negativa de una situación y dice, sí, pero va a pasar esto, sí, pero va a pasar lo otro. Bueno, déjame decirte que esto es algo natural. ¿Por qué? Pues porque el hombre a lo largo de toda su evolución y toda su historia ha tenido que protegerse muchas veces para poder sobrevivir. Por eso la especie humana ha sobrevivido, porque se ha protegido muchas veces del daño, de los peligros, de los problemas. Y por lo tanto, lo primero que hace es localizar dónde está el peligro, lo mira y dice, ah, aquí. Y entonces no ve la parte positiva. O sea que esa tendencia, que podríamos decir que es negativa, pues es como muy connatural, ¿no? Al ser humano. Y en realidad esto en psicología tiene un nombre que se llama el sistema psicológico de protección. Entonces, siempre miramos a ver qué es lo que va a ir mal para podernos proteger. O sea, que está bien, ¿no? Entonces, en principio esto es algo sano, es un sistema de protección y está muy bien. El problema es cuando esto se convierte en una forma de ser. Es cuando uno normalmente es así. Entonces, ahí sí que tenemos un problema. Entonces, ¿cuál sería la situación ideal, ¿no? La situación ideal entre el optimismo y la negatividad, ¿eh? Esos dos puntos. Porque, por otro lado, no lo he explicado y lo explico ahora, está el positivo que lo ve todo de color de rosa y se le está cayendo la casa encima y sigue viéndolo de color de rosa. Entonces, no nos interesa ni un extremo ni el otro extremo. ¿Cuál es el punto medio entre ambos? El ser realista. Este es el punto, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos realistas, somos capaces de ver, no vamos a ir a ninguno de los dos extremos, vemos lo que tenemos delante. Hay una cita que me gusta mucho, que seguramente la hayas oído, que es de William George Ward, que dice, el pesimista se queja del viento, el optimista espera a que cambie y el realista ajusta las velas. Entonces, ese es el punto para nosotros, ¿no?
que ser realista supone que tomamos acción, ser realista supone que miramos lo que está ocurriendo aquí. Y incluso hay personas, cuando las personas son negativas, que aun cuando le vayan muy bien las cosas, has visto que dicen, le dices, ¡hala, que te pasó esto! ¡Qué bien! A mí me ha pasado con amigos, ¿eh? Le digo, ¡qué bien! ¡Qué suerte! Pues mira, fenomenal. Y te contestan, ya, pero, sí, pero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Las personas realistas de las que estoy hablando, ese punto medio, son personas que no hacen juicios de valor. Es decir, que no dicen lo que va a ocurrir es esto y es algo negativo, catastrofista, sino que esperan a ver cómo son los hechos, qué es lo que va a pasar. Esperan a ver qué es lo que ocurre y una vez que ven eso, entonces sí que hacen el juicio de valor. Pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen en base a lo que están viendo en ese momento. ¿Eh? Entonces, las personas realistas se preparan para las dos posibilidades. Se preparan para lo negativo y también se preparan para lo positivo, para las dos posibilidades. Hola Jimena, qué bien que estás ahí. Me da mucho gusto saludarte. Bueno, entonces, si te das cuenta, una persona realista es una persona que realmente hace una valoración firme, una valoración, digamos que sin meter ideas, sin meter miedos, sin meter juicios, sin meter previsiones a corto, a largo plazo, ni positivas, ni negativas, ni de ningún tipo. O sea, lo que hace es que mira a ver cómo está desarrollándose eso, los acontecimientos, y de acuerdo a cómo se están desarrollando, actúa o prevé. Actúa para un lado, para solventar los problemas, o actúa en previsión de recibir lo bueno que pueda venir, ¿no? Entonces, vamos a nuestra situación de ahora. Bueno, nuestra situación de ahora, lo que nos está ocurriendo que es, pues que estamos escuchando que va a haber crisis, que la crisis que va a haber va a ser mucho peor que la de 2009, que el mundo no va a volver a ser igual. Y en esto es cierto, está claro que no vamos a volver a ser igual, porque en la historia conocida de la humanidad no se ha visto una movilización humana de este estilo jamás. O sea, cuando ha habido pestes, cuando ha habido gripes, o sea, cuando ha habido cualquier tipo de epidemia, se ha movilizado población, pero no de una manera tan global como la que tenemos ahora mismo. Entonces sí que es evidente que va a haber cambios, eso está claro. Pero lo que no podemos decir es, bueno, vamos a ver, esto va a ser terrible, esto va a ser horroroso. Pues no lo sabemos. O sea, a lo mejor sí o a lo mejor no. ¿Eh? Eso es lo que nosotros podemos decir siendo realistas. Cuando nosotros estamos viendo las noticias, no sé tú, pero yo estoy viendo las noticias. Y últimamente he comprobado que en algunas cadenas de televisión dicen, bueno, tenemos también algunas noticias positivas. Hay más personas, por ejemplo, aquí en España, más personas que se están curando que las personas que se están muriendo, por ejemplo. Y entonces están tratando de compensar, de alguna manera, esa visión. Y ahora, ¿por qué necesitamos nosotros tener siempre esa parte positiva, esa parte de eliminación de un catastrofismo y un pesimismo? Bueno, porque necesitamos confiar en la vida. Si no, no estaríamos vivos, ¿eh? Si no, no estaríamos aquí. Entonces, es más, yo diría que no es que necesitemos, es que es fundamental, debemos confiar en la vida. Y hay que ver una cosa, en la observación a lo largo de la vida, vemos que la vida tiene sus propios sistemas de compensación. Y es seguro, aunque nosotros ahora no lo veamos, que esto tendrá un sistema de compensación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que las cosas ocurrirán, las vamos a ir viendo si es verdad que existe esa crisis, o vamos a ir viendo si se toman medidas, o probablemente ocurra que las personas vamos a cambiar, porque cuando uno pasa por un dolor tan grande, y de veras que ahora mismo, por lo menos a mi alrededor, yo he visto personas con mucho dolor, porque se han muerto familiares, porque están en una situación tal cual,
de su trabajo, de su negocio, de lo que sea. Entonces, cuando uno pasa por ahí, normalmente uno hace cambios, ¿eh? Entonces, es muy probable que como generación humana hagamos un cambio. Ojalá así sea y que podamos aprovechar todo lo que hay aquí. Entonces, podemos ir viendo, a ver, qué es lo que va a ocurrir y de esa manera nos vamos a mantener siendo realistas, que ese es el punto en el que estoy haciendo más hincapié. Bueno, y ahora vamos a ver esa técnica de realismo. ¿Cómo la podemos hacer? Vamos a ver. Si yo te digo que la crisis que va a venir va a ser muchísimo más gorda, horrible, tremenda que la del 2009, ¿tú qué sientes? Escríbemelo por ahí, escríbeme qué sientes. No va a ser así, no, yo no lo sé, ¿eh? Solamente te lo digo para que pienses en los catastrofistas, ¿eh? Que te dicen, va a ser terrible, va a ser una pandemia tremenda, va a pasar tal, va a pasar cual. Entonces, piensa en lo que sientes y escríbelo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros escuchamos eso? Primero, nos surge un sentimiento, ¿eh? Estamos en el mundo de las emociones, ya rápidamente. ¿Por qué? Porque cualquier palabra nos va a llevar a una emoción, o sea, eso está claro, ¿vale? Entonces, cuando nosotros lo escuchamos, calibramos qué es lo que está diciendo. ¿Es verdad lo que siente? Perdón, lo que dice. Y si es verdad, nosotros reconocemos nuestra emoción, siento miedo, ¿eh? Esto es lo que siento. Si es verdad lo que dice y tenemos en cuenta que probablemente ocurra así, tomamos medidas. Por ejemplo, yo oigo eso, viendo los hechos de lo que está ocurriendo, miro los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Pues que los comercios están cerrados, las fábricas están cerradas, la economía está parada. Entonces es bastante lógico pensar que puede haber una crisis, ¿verdad? Porque los hechos externos que nos están indicando esto. Vale. Y ahora, en lo que a mí compete como Araceli, ¿qué hago yo con eso? Pues seguramente que voy a mirar cómo puedo compensar el hecho de que mi negocio esté cerrado o mi proyecto esté parado. O quizá, si preveo que no voy a tener tantos ingresos, pues a lo mejor hago una restricción de gastos o miro el distribuir mejor mis gastos, ¿vale? Eso sí lo tengo que hacer, o sea, si realmente veo que tengo que tomar una medida. Otras veces, cuando no es esta situación, nos hacen una previsión catastrofista y no está fundamentada en la realidad. En ese caso yo no tengo que tomar ninguna medida. Entonces paso al punto 3, ¿eh? Y el punto 3, ¿cuál es? Decides, ¿eh? Fíjate que te he dicho, la técnica es así. Escuchas. La segunda, consideras. La parte 3, decides. ¿Y qué decides? Decides tomar lo que te conecta con la vida, con la confianza de la vida, ¿eh? Que ese sería el punto 4. O sea, es una decisión, porque en esa decisión normalmente las personas que hacen, algunas se dejan llevar por el catastrofismo, se dejan llevar por la negatividad. ¿Sabes por qué es tan fácil dejarse llevar por todo eso? Porque si muchas personas están pensando lo mismo, lo más fácil es dejarse llevar. Es mucho más difícil parar y de pronto decir, espera un momento, no es así, o es de esta manera, o vamos a ver la parte realista. ¿Por qué? Porque eso siempre supone una confrontación con el grupo y no es nada cómodo, ¿eh? Entonces, por eso a veces actuamos así. Así que recordamos, ¿eh? Primero dijimos, escuchas. Segundo, decides en ese momento y tú decides si quieres confiar en la vida o te dejas llevar. Tercero, confías, ¿vale? ¿Y cómo confías? Porque me dices, vale, Araceli, me lo dices muy bien de palabra, pero a ver cómo lo hago yo en hechos. Bueno, pues para eso, para confiar, porque confiar te va a permitir tener una mente abierta. En alguna de las citas que comparto por aquí he puesto confianza es igual a creatividad. Entonces, ¿a qué es igual la creatividad? A soluciones. Si tú eres creativo vas a encontrar soluciones. Si hay una crisis o si hay cualquier otra cosa, vas a encontrar soluciones creativas, ¿eh? Soluciones incluso que no se te ocurrirían en condiciones en las que no hubiese todos esos obstáculos, esos problemas. Entonces, ¿confías? ¿De qué manera? Bueno, pues ahí recuerdas el tiempo en el que
ha habido cosas que se han resuelto bien. Por ejemplo, tuviste una enfermedad y te curaste. O sea, obstáculos, dificultades, problemas que se solucionaron. O te quedaste sin trabajo y encontraste trabajo. O pediste un préstamo en un banco y te lo negaron, pero lo pediste en otro y te lo concedieron. Entonces, se trata de buscar en tu vida resortes, resortes de confianza, que los tienes, estoy seguro, estoy segura. Y después, la última parte de la confianza, dices, confío en que saldrá bien como cuando me curé, como cuando me concedieron el préstamo, como cuando tuve aquel éxito en mi negocio, como cuando encontré trabajo, como lo que sea, ¿vale? Ese es el proceso, ¿vale? Te lo vuelvo a repetir para que lo pongas en práctica. Escuchas, decides la parte realista, ¿eh? Deci- Primero escuchas, tomas, perdón, no lo he dicho bien, escuchas, tomas decisiones si hay que tomar en base a la realidad de protección, de lo que sea, lo que necesites para acotar. Después decides confiar, ¿eh? Y eliges pensamientos, experiencias, todo aquello en lo que todo aquello que te salió bien y en lo que tú eliges confiar ahora también. Y ahí repites la fórmula, confío en que saldrá bien como cuando me curé. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto, hasta la semana que viene.